sonko ipi suk suti warmikan. Sonko ipi ishkai waskanku. Me cago en la asignación universal por hijo. Me cago en la educación pública gratuita a la que vos podés asistir. Me cago en todos los servicios públicos que todos pagamos con los impuestos, pero que vos usás más que nadie. Estoy recaliente y me chupo un huevo. Ay, rubia nazi. Soy teñida, aclaremos, ¿sí? Para empezar. Un despedido es como un exilado en su propio país, y eso lo están haciendo estos sinvergüenzas, porque no tienen ni siquiera vergüenza de cómo mandan la gente a la pobreza. Esto es Carne de Máquina. Luchas, informaciones y cultura del mundo de los y las trabajadoras. Sonko ipi pusak cervezas kanku. Manifestarse no es delito. Libertad para todas las personas detenidas ya. Basta de persecución. Libertad a las personas que siguen estando detenidas. Seguimos alzando la voz para exigir la liberación de las personas detenidas injustamente en penales de máxima seguridad. No es delito manifestarse ni pensar distinto. Libertad ya para ellos. Manifestarse no es delito. Exigimos liberación urgente de todas las personas detenidas. Sobreseimiento y cierre de las causas. Libertad para todas las personas detenidas ya. Libertad para todas las personas detenidas ya. Libertad para todas las personas detenidas ya. Bienvenidas, bienvenidos, esto es Carne de Máquina, un programa hecho en cortinas por Liti Flor, con la columna de opinión de nuestro compañero y amigo Raúl, y como siempre, quien les habla, Sebastián Díaz Infante, pero no me encuentro solo, me encuentro con mi compañero y amigo el Tano. Hola Tanito, ¿cómo estás? Hola Seba querido, ¿cómo va la vida? Soy el Tano Marrombolá y junto a Sebastián Díaz Infante hacemos este programa que se llama Carne de Máquina, un ciclo de laburantes para laburantes que sale los domingos por streaming en Radio Semilla, con una retransmisión los miércoles de 22 a 0, o si no podés encontrarnos en nuestras redes sociales de Facebook y de YouTube. Y tenemos también que decir que hay un equipo detrás de este programa que ya tiene más de 2 años. Una locura, un sueño que teníamos con el Tano sin querer queriendo se está extendiendo y extendiendo, y a medida que va pasando el tiempo no lo seguimos sin poderlo creer que estamos haciendo este programa de radio que tanto nos gusta, que tanto nos apasiona. La verdad que es un pequeño sueño y un gran mimo que tenemos nosotros, que nos llevamos en el alma. Y hay que decir que este programa puede andar gracias al colectivo que está detrás, ¿no? Que es muy importante estar, es muy importante poder comunicar la lucha, comunicar la problemática de los y las trabajadoras, esa problemática diaria, ¿no? Que lamentablemente un tiempo esta parte se está poniendo cada vez más negra, más difícil, más oscura, más complicado para los laburantes. Sabemos que tenemos un gobierno que si vos protestás sos el enemigo de ellos, que sos un delincuente, pasás a ser porque te meten preso, te inventan causas, pasás a ser un terrorista. Es como hablábamos con el negro Suárez en el programa pasado, ¿no? El código penal del enemigo, o sea, se empieza a difuminar las cuestiones formales de la democracia de clase, una democracia capitalista, pero incluso en esas formalidades las están salteando, ¿no? Con encarcelamientos ilegales, avanzar con carátulas carátulas locoides, ¿no? Como de terrorismo, de sedición, ¿no? Bueno, es el avance hacia un régimen mucho más represivo. Tal cual, sabemos que si vas a protestar, que si vas a cortar una calle, te van a cagar a palos,
Sabemos que si vas a reclamar tus derechos vas a ir en cana, porque eso es lo que ellos quieren y eso es lo que quieren lograr. Lograr el miedo hacia los laburantes, lograr el miedo hacia los distintos compañeros. Sabemos que no lo van a lograr. Sabemos que si cortás una calle, como dije anteriormente, vas preso, pero para hacer un desfile militar, para intentar demostrar y sacar relucientes esos tanques y esos aviones que tenemos tan importantes, podés cortar 40 cuadras, 50 cuadras, que no va a pasar absolutamente nada, solamente que si sos un laburante te van a cagar a palos. Bueno, y tenemos también en el programa de hoy mención con respecto al Pacto de Mayo, ¿no? Esa reunión con 19 gobernadores que se hizo en julio, no en mayo, y en Tucumán, con una serie de lamebotas, ¿no? Importantes ahí, pero hay que resaltar que esta constitución del Pacto de Mayo tiene características organizacionales diferentes a lo que es la democracia formal. Las leyes deberían discutirse en el Congreso, sin embargo, hay cuestiones legales y cambios en los que quiere avanzar el gobierno que se empiezan a discutir en este famoso Pacto de Mayo. Que empezaría a reemplazar, instituciones de la democracia formal por otro tipo de instituciones más corporativas, más cercanas a lo que se conoce como el fascismo, aunque no podemos decir que este gobierno reúna todas las características del fascismo, aunque tiene elementos interesantes que lo acercan, ¿no? Lo hacen muy, muy parecido, ¿no? Se le van arrimando a lo que es el fascismo. Sí, estos traidores al pueblo que le están dando poderes a este gobierno, a este lameculo de las empresas, de las grandes corporaciones, ni hablar de la ley base que viene a darle más poder a estas multinacionales, a todos los que ya tienen ese poder, y darle un poco más. Sí, son los que están detrás, los que están detrás del gobierno manejando los hilos, ¿no? Exactamente. Es así. Y bueno, en relación a la situación actual, a la coyuntura, a las perspectivas, a las tareas de la clase trabajadora, estuvimos en comunicación con Daniel De Santis. Estuvimos hablando con Daniel, compañero que estuvo ya hace un tiempo largo acá en Carne de Máquina haciendo un programa especial hablando obviamente de los 70, perteneciente al PRT. Fue parte del comité central del PRT y hoy integra el colectivo radial de Todos los Fuegos. Así que si te parece, Tanito, antes de escuchar al compañero, vamos arrancando el programa. ¿Vamos con un tema musical? Dale, Seba, vamos las bandas. Sonkoi ancha adunka Ishkai tangos kanku Shokta guitarra pa cuerdas kanku Sonkoi pi kanchi chakikas kanku Vamos compañeros, que
Estás escuchando Carne de Máquina. Luchas, informaciones y cultura del mundo de los y las trabajadoras. Y el humo la inunda, que me déjame pasar. Le dice el látigo botón, que no, que sí, que no, que este ya no pasa. Piquetera, cortando la ruta entera, porque con no debe ser no alcanza. Estamos en tiempo de siembra. Plantá tus ideas. Plantá tu música. Plantá tus palabras. Plantá tus sonidos. Plantate. Radio Semilla. Piquetera, cortando tu vida entera, porque con obedecer ya no alcanza. Nada mejor que los laburantes contando su experiencia en carne propia. Ahora, en Carne de Máquina, entrevistas. Piquetera ya es, la casa no la ves, porque está cortando la ruta. El piquete arrancó, esta goma no más, el fuego crece y el humo la inunda. Que me déjame pasar, me dice el látigo botón, que no, que sí, que no, que este ya no pasa. Piquetera, cortando la ruta entera, porque no debe ser no alcanza. Continuando con el programa y el tema que nos convoca, que es el análisis de la situación actual, las perspectivas y las tareas de la clase trabajadora, ¿no? Y el pueblo pobre. Estamos en comunicación con Daniel De Santis. Fue miembro del Comité Central del Partido Revolucionario de los Trabajadores, del PRTR, en la década del 70 y hoy integra el colectivo Todos los Fuegos Radio. Muchas gracias, Daniel, por la entrevista. Hola Omar, ¿cómo te va? Un gusto siempre hablar con vos. Bueno, muchas gracias, lo mismo digo. Estábamos en el programa tratando el tema de la situación actual, ¿no? Estábamos evaluando, ¿no? La perspectiva del gobierno que aparentemente está intentando construir un régimen de nuevo tipo en el país. ¿Vos qué opinión tenés sobre el tema? Sí, de nuevo y viejo tipo, porque se usan caracterizaciones que a veces resultan cómodas, como por ejemplo fascismo, y yo veo que sí, tiene elementos fascistas, pero no es un régimen fascista. Por ejemplo, la única institución fascista, o corporativa, digámosle corporativa, no fascista, que jugó un papel importante entre el fascismo y el corporativismo, pero digamos, es la Junta de Mayo. ¿Por qué? Porque está integrada por representantes de las provincias, del empresariado, de los sindicatos y de alguna otra fuerza viva. Es decir, que no es una institución que se apoya en la democracia liberal burguesa, sino en otro tipo de representatividad. Eso es una institución corporativa, pero y además su función se superpone con la función del Congreso, porque es hacer las leyes. Entonces, si está el Congreso, ¿para qué forman esta institución? Bueno, ahí puede ser que avance en esa dirección. Pero, por ejemplo, a diferencia del fascismo, no tiene capacidad de movilización de ningún sector, ni siquiera de los que los votan. El fascismo, en ese sentido, fue la guerra civil de la pequeña burguesía contra las organizaciones obreras. Bueno, este gobierno no tiene esa capacidad. Y además, no es un gobierno de un país desarrollado, independiente, que sale a disputar los mercados con Francia, Inglaterra y Estados Unidos. Argentina es un país, hay capitalismo, hay monopolio, hay Estado, pero es un país, la característica distintiva, que es un país atrasado y dependiente. O sea que le falta para ser fascismo. Un elemento, por ejemplo, que yo estaba pensando, y que lo vamos a hablar el lunes con, ¿cómo se llama este compañero? Ismael Jalil,
que fue, bueno, estuvo en la Correpi mucho tiempo, que ha estado siempre vinculado a la cuestión de la represión del Estado. Bueno, no voy a hablar por él, digo, yo que pienso, a mí me da la impresión, tengamos en cuenta esto, llevan 7 meses de gobierno y no han matado a nadie. Que no es un mérito, pero lo pongo para hacer una comparación. De la Rúa, a la semana de asumir, tuvo 2 muertos en el puente entre Posadas y Corrientes, con un ministro del Interior progresista como era, bueno, no me sale el nombre ahora, Storani. Y ¿pero por qué? Porque son buenos, porque son moderados. No. A mí me parece que tenemos que penetrar un poquito más. Ellos están haciendo una política de ablande, están preparando a la población para que acepte una represión que saben hoy que todavía no aceptaría la población una represión más descarnada, más fascista, si querés. Ellos han estudiado mucho a Gramsci, más que nosotros. La otra vez escuchaba o leía un intelectual, que ahora no me acuerdo el nombre, pero el tipo hablaba de Gramsci con una solvencia importante. No son ningunos improvisados esto. Entonces eso lo tenemos que tener en cuenta. Han entrado en la batalla cultural, en la batalla de ideas, y Milei, más allá de que sea loco o no, que lo es, a mí me parece que está chapita, pero ¿por qué el capital financiero internacional, a quien representa, eligió un tipo que está chapita? Porque le facilitó presentarlo como uno que viene de afuera, un outsider, le dicen en inglés. Un tipo que no viene de la política, sí viene de la política y del capital financiero. Entonces, pero no es lo esencial que el tipo esté loco, lo esencial es la política que representa y que la sabe representar muy bien. Entonces ellos están avanzando en ese terreno. En el terreno que no han avanzado, y sino que han fracasado estrepitosamente, es en el terreno económico, que supuestamente es su fuerte. Han devaluado el peso frente al dólar, y mejor dicho, mi hermano economista me indica, no, apreciaron el dólar sobre el peso en 118% a los 3 días de asumir. Y en 6 meses, porque tenemos la inflación de mayo, saqué hasta mayo, la de junio todavía no la multipliqué, pero hasta mayo tuvimos una inflación acumulada, contando diciembre, del 156%, es decir, que la inflación se comió la apreciación del dólar, y hoy tenemos un dólar barato, salvo Uruguay, que es carísimo, es el país más caro del mundo, para los chilenos, para los bolivianos, para los brasileños, los paraguayos. Argentina es un país barato en dólares, vienen con dólares y compran, en cambio nosotros, y eso favorece ¿qué? Favorece la importación y desfavorece las exportaciones, dando como resultado un modelo económico que no genera dólares, y este modelo venía a generar dólares para pagarle al capital financiero y al Fondo Monetario Internacional, la deuda externa. Es decir, que era un fracaso estrepitoso. Y si devalúan ahora, porque ya se está hablando mucho, porque los capitalistas, los exportadores, el campo, Cavallo desde hace 2 meses, todo el establishment o los economistas del establishment vienen planteando que hay que devaluar o de nuevo acrecentar el dólar frente al peso. Habla de un fracaso total. Después de una devaluación del 118% que hay, creo que el otro día leí, no me acuerdo bien, pero más o menos es comparable con la que realizó Celestino Rodrigo en 1975, abriendo un periodo de 15 años de hiperinflación que terminó en el segundo año de Menem, con el 1-1. Pero bueno, esos son los dos aspectos. Un gobierno que en lo político no trabaja mal, para ellos, ¿no? Para sus intereses,
calculemos que con la política económica que ha aplastado el salario, ha aplastado las jubilaciones, ha aplastado el ingreso de todos los que tienen ingresos fijos, ha reducido el nivel de actividad económica, cae la industria, cae la producción, el cuentapropismo en los distintos niveles está en retroceso, o sea, cada vez hay menos changa, para decirlo en un sentido sintéticamente, se han reducido. Entonces, es un modelo económico que no se sostiene. ¿Y por qué no cae? No cae, por un lado, por lo que decía, de que políticamente son gramscianos, pero invertidos, en contra del pueblo, y por el otro, porque no hay quien lo empuje. El peronismo está esperando la pera madura, pero está esperando la pera madura con su ala derecha, encabezada por Guillermo Moreno, el otro, el comodín que fue vicepresidente de Pichetto. Ajá. Y por el progresismo está el proyecto de de Kicillof, que ya sabemos cómo nos fue con el progresismo, que fuimos avanzando y le generó un camino triunfal a esta política que estamos viviendo en este momento. Mira, bueno, y ni que hablar. Disculpa que te quería interrumpir para hacerte una pregunta. El gobierno sigue emitiendo, ¿no? Porque otra de los fracasos, ¿no?, del gobierno es que no iban a emitir y le están dando a la maquinita a lo loco. Y por otro lado, que en este marco que vos describiste, si logran algún tipo de acercamiento de capitales extranjeros por medio del RIGI para el saqueo, ¿cuál sería el escenario? Bueno, ese es el otro elemento. Están implorando desde el día que asumieron a un nuevo préstamo del Fondo Monetario Internacional, porque tenemos que recordar que Argentina recurre al Fondo Monetario Internacional con Macri. ¿Cuándo recurre? Cuando nos caímos del mundo. Ellos que tanto hablan, critican a los otros que nos sacan del mundo. El que realmente nos sacó del mundo fue Macri, y todavía en el mundo financiero internacional, ¿no? Y todavía no hemos vuelto a ese mundo financiero internacional. Entonces el único que nos puede llegar a prestar es el Fondo Monetario. Ya han ido, ¿a qué va todos los meses a Estados Unidos? A implorar el apoyo económico de Estados Unidos, y no se lo han dado, porque están esperando a ver cómo les sale el trabajo que están haciendo. De todas maneras, el gran capital, el capital financiero, mantiene su apoyo, o sea, no es que le ha retaseado el apoyo. Está apoyado en el capital financiero internacional, está apoyado en que todavía conserva un importante consenso en la población, y está apoyado en que no hay fuerza que intente voltearlo. Entonces, bueno, vamos a seguir viviendo esta situación así de incertidumbre, que esperemos podamos revertir, o mejor dicho, volver a los niveles de movilización que tuvimos al principio del gobierno, tanto institucional como de las asambleas populares, los movimientos sociales. Y bueno, ese es el panorama que yo veo. Digamos, si bien emiten, bueno, eso, como ellos mismos dicen, van a seguir generando inflación, han tenido que retener el nuevo aumento, el segundo aumento de las tarifas, porque, bueno, no pueden controlar la inflación, porque no leí la inflación ahora, pero creo que anduvo en el 5,2, la inflación de junio. Ajá, sí. Anda alrededor, un poquito, decían un poquito menos del 5, 4,6, 4,7, por ahí andaba. Sí, porque yo escuché la de Buenos Aires, que fue 4,8, bueno, pero alrededor de eso debe andar. Pero bueno, 4,8 mensual, es una inflación muy importante después de toda la devaluación que han hecho. Y llevan acumulado una inflación en 7 meses, superando ampliamente los últimos 7 meses de Fernández, cuando era terrible, era imposible de seguir viviendo. Es decir, que el gobierno
en el plano económico fundamental para ello es un fracaso. Pero bueno, no se cae por estos elementos que estamos diciendo. Exactamente, y en relación a estos elementos, a lo que vos nombrabas, ¿no? El nivel del ataque, digamos, porque hubo respuestas, como vos muy bien planteás, ¿no? El surgimiento de las asambleas populares, digamos, sectores de la clase trabajadora que salen a enfrentar los despidos, ¿no? Pero, sin embargo, el nivel del ataque es tal que, vamos a parafrasear, ¿no? esa vieja metáfora, digamos, el ataque viene por el ascensor y la resistencia por la escalera, pareciera. Porque ideológicamente el sistema capitalista, incluso antes de Milei, digamos, ha venido trabajando, ha generado múltiples conceptos que vienen del posmodernismo. El posmodernismo surgió en Francia, pero lo compró Estados Unidos y lo potenció y lo difundió en el mundo. Entonces, tenemos pila de conceptos que nos dividen. Nos dividimos por etnia, nos dividimos por clase, nos dividimos por género, nos dividimos por horizontales, nos dividimos por verticales, todo nos divide. Y muchas otras, que ahora, así, en elaboración rápida no me acuerdo, pero todo nos divide y nada nos une. No hay, por ejemplo, está dinamitada la unidad de clase, está dinamitada la unidad de pueblo, con todos estos conceptos que nos dividen. Hemos escuchado durante años decir, si la revolución, que no existe, pero vamos a suponer, si la revolución no es negra no será, si no es de género no será, si no es de etnia no será, bueno, no, compañeras y compañeros, no, si no es todo junto, no será. Y bueno, nos cuesta juntarnos. La horizontalidad, estoy teniendo un debate en este momento en un grupo que nos estamos juntando a ver si formamos un frente. Hacen una crítica reivindicando la organización horizontal, y dentro de la crítica criticaron la delegación, el delegado, y terminaron criticando al delegado. Pero les digo, compañeros y compañeros, los momentos de auge de la lucha de la clase obrera y del pueblo, el delegado fue una figura central, tanto en la resistencia peronista como en el enfrentamiento a la dictadura de don Gañán Lanuse, como después el enfrentamiento al gobierno peronista de derecha del 73 al 76, a nivel de masas, la figura central de la organización popular fue el delegado. Entonces, lo que tenemos que tener en cuenta, cuando criticamos el verticalismo, la falta de honestidad, bueno, todo eso que pasa en la organización, saber diferenciar el carácter de clase de cada cosa, no tirar, como dice el viejo dicho, el niño con el agua sucia. Tenemos que diferenciar lo que viene del individualismo, del egoísmo, del capitalismo. La ideología dominante en la sociedad capitalista es la ideología individualista, la ideología burguesa. Entonces, todo esto que vemos de falta de las burocratizaciones, la burocratización del peronismo, la burocratización de la CGT, la burocratización que tienen las entidades empresarias, eso es puramente que proviene del individualismo capitalista. No podemos mezclar con eso a la genuina organización popular, y bueno, eso también nos retrasa en extender la influencia de la organización de base. ¿Se llamará delegado o no? No sabemos. Yo me estaba acordando una experiencia cuando nosotros ganamos el cuerpo delegado en mi fábrica. Un compañero que tenía mucha capacidad, pero que quería hacer un juego distinto a los que estábamos al frente, organizó un cuerpo de representante contrapuesto al cuerpo delegado. No, nosotros nos dimos cuenta, dimos la batalla y se la ganamos. Desapareció el cuerpo de representante. La palabra representante, por ahí si la entramos en hilar más fino, puede ser superior a delegado, representan, no hay delegación.
pero en la práctica concreta el delegado es el que jugó ese papel. Voy a que no nos confundamos con los nombres, no nos confundamos con la ideología que viene de la burguesía, que nos desarma la posibilidad de organización de la clase obrera y del pueblo. Nosotros tenemos una historia, bueno, discutiremos entre nosotros si delegados, si le ponemos un nombre más lindo, más adecuado, pero el papel que ha jugado el delegado ha sido, el delegado nuestro, el delegado de la organización popular, ha sido altamente positivo en los momentos de auge de la lucha popular. Es sin duda, y por otro lado, los delegados que han jugado ese rol han sido voz de los trabajadores, porque utilizaban la asamblea como medio, ¿no? Como forma de funcionamiento, ¿no? Entonces siempre era la voz del conjunto, era la voz de los trabajadores, ¿no? Exactamente. A diferencia de la mayoría de los delegados actuales, ¿no? Que en relación a los compañeros, digamos, se han separado de los compañeros y están pegados más al sindicato y a la patronal que a los laburantes. Esa es la situación. Me pareció un compañero que es delegado actualmente, un veterano, 7 o 8 años menor que yo, pero que es delegado, está activo, dice, bueno, pero y todavía entre los delegados hay cosas positivas, me dice, como diciendo, no está todo perdido. No está todo perdido. No, y bueno, ven a la gente todos los días, digamos. Hay una presión ahí, mínimamente. Está esa presión. Pero me quedé con lo que planteabas con respecto al problema de pelear separado, ¿no? Lo que viene sucediendo, ¿no? Ellos nos golpean de manera unificada, el Estado y las patronales nos están golpeando de manera unificada, el Estado con toda la batería de medidas que vos comentabas, más los despidos, ¿no? En el sector público y en el sector privado, una ofensiva también de despido y de avances sobre las condiciones. ¿Cómo avanzamos en el tema de la unidad? Es difícil, ¿no? Si fuera fácil tendríamos el problema resuelto. Pero ¿cuál es tu mirada con respecto a eso? Vos lo dijiste, no es fácil, hay que intentarlo y hay que hablar de frente, no tenemos que tenerle miedo a las palabras, decir las cosas, actuar con honestidad. Mirá qué cosas básicas que nosotros hemos perdido. Yo me acuerdo cuando era chico, seguramente que vos también, jugábamos al policía y ladrón, estoy hablando de los años 60, los principios de los 60, nadie quería jugar de policía, todos los pibes querían jugar de ladrón, porque había un rechazo a la policía. Una cosa que espero se entienda bien lo que digo, había una palabra muy descalificadora que era puto, digamos, y era terrible, machismo, bueno, todo lo que sabemos, pero había una cosa que era peor, que era el buchón. El buchón era más estigmatizado todavía, y sobre esa cultura popular, con esa que criticaba al buchón, al delator, se construyó gran parte del movimiento revolucionario. Las compañeras porque no era solamente de los hombres el coraje estaba metido en la sociedad argentina, en el pueblo argentino, y por ejemplo, ¿por qué la gran mayoría de las militantes y los militantes, y nombro primero a las mujeres, porque fueron más destacadas todavía en esto que voy a decir, aguantaban la tortura días y semanas y meses? Esa cultura popular se expresó en las organizaciones, o sea, tenemos que volver a buscar lo mejor de la cultura popular, el odio al capitalismo, el odio a las fuerzas represivas, el amor por el pueblo, el compañerismo, el no ser delator. Todas estas cosas son la base de la organización popular y de la unidad. Cuando primen estos valores, los valores tradicionales del pueblo, por sobre los que nos impone la burguesía, el capitalismo,
bueno, la unidad va a avanzar más rápidamente. Por ahí parece que estoy hablando de cuestiones que no parecen importantes, pero la base cultural es la que te permite organizar férreamente, tener organizaciones férreas, combativas, que puedan enfrentar. Después tenemos que buscar cómo integramos. Están los movimientos los movimientos ecológicos, por ejemplo. Pero, compañeros, ahí tenemos que también saber diferenciar, porque también aún no digo ecológico, en general en los movimientos sociales y de base, tenemos que saber diferenciar entre los honestos militantes de esas organizaciones de aquellos que se apropian de las organizaciones y terminan generando estructuras burocráticas. Bueno, es una lucha cultural que tenemos que dar dentro del campo del pueblo, de la clase obrera, del pueblo. Y yo me animo a cometer una herejía, voy a cometer una herejía en contra de todo lo que yo pienso, pero hoy tenemos que asumir que no existe el sujeto revolucionario, no existe revolución y no existe sujeto, que primero, bueno, es una relación que va y viene entre los dos. Y me parece que el sujeto que primero va a aparecer, o que aparece a veces, es el sujeto pueblo, que antes, claro, cuando estaba el sujeto clase claramente a la vanguardia, criticábamos el concepto de pueblo, pero bueno, tenemos que revisar. A mí me parece que la lucha del pueblo argentino contra los monopolios, contra el imperialismo, bueno, por todo esto que estamos criticando de los gobiernos capitalistas que hemos tenido y que tenemos, el sujeto pueblo va a aparecer primero. Pero no me olvido del sujeto clase obrera. El sujeto clase obrera se irá construyendo en el marco de la aparición de este sujeto pueblo, porque cuando llegue el momento de que las cuestiones socialistas empiezan a aparecer, ahí inevitablemente vamos a necesitar a la clase obrera. No puede haber socialismo sin clase obrera. Pero bueno, en la lucha por la, no sé si llamarla independencia nacional, en la lucha por romper con la dependencia, en la lucha por recuperar para empezar a tener por primera vez un país desarrollado, porque la base de la dependencia es la falta de desarrollo. Si nosotros no nos desarrollamos, no vamos a ser independientes. Vos fijate, Omar, que nosotros tenemos un territorio, o por lo menos reivindicamos un territorio de 10 millones de kilómetros cuadrados contando el mar argentino y la Antártida. Gran parte ocupado, el 30% ocupado por la OTAN. Pero ¿cómo haces para garantizar la unidad territorial, este enorme territorio, con un Producto Bruto de 500.000 millones de dólares? Es imposible, este país va a la desintegración. Yo lo estoy convencido, y no de ahora, de hace varios años que va a la desintegración. Entonces la lucha por esa institución tan denostada que como que le dicen el Estado-Nación, hoy el Estado-Nación el que lo quiere romper es el capital financiero internacional, porque es un enemigo para su principal bandera. ¿Cuál es la principal bandera del capital? Además de acumularse, la libre circulación del capital por el mundo. Entonces el Estado-Nación es un obstáculo que ha abandonado la burguesía argentina. ¿Quién representa el Estado-Nación en la Argentina? En algún momento lo intentó, lo representó, bueno, podemos debatir, lo representó la política del peronismo, pero el peronismo ha abandonado esa representatividad de la nación. Hoy la nación argentina solo puede ser representada por el pueblo, y ese pueblo, como sujeto, en organización, en movilización, generará ese sujeto superior que solamente será sujeto en la medida que sea representante del conjunto del pueblo. No hay sujeto por decreto, hay sujeto por política que lo convierta en tal. Bueno, en toda esa complejidad que es la organización
que necesitamos, bueno, tenemos que movernos y buscar, como decía antes, en la cultura del pueblo, la unidad para la lucha política. Para ir cerrando la entrevista, sí. si tuvieras que plantearle a jóvenes trabajadores que hoy encuentran, digamos, esa desazón, porque también está eso, ¿no? El problema de por un lado, estar confundido frente a la situación y también la desazón para enfrentar la situación, ¿no? Frente a una ofensiva que cada vez es más fuerte. ¿Qué mensaje le darías a la juventud trabajadora? ¡Qué pregunta! Bueno, que hay que buscar en la historia argentina, por ejemplo, cuando en 1815, después que lo derrotan a Napoleón, todo el proceso independentista estaba derrotado. ¿Qué quedaba libre? Quedaban los Estados Unidos del Norte, Estados Unidos, y algunas de las provincias unidas del Río de la Plata, el resto de América, y Paraguay. El resto de América se había restaurado el poder, y bueno, y ahí, ¿qué estaba? El ejército de San Martín quedaba. Y San Martín puso coraje y trabajo, capacidad, y bueno, y dio el paso al frente, y los que lo acompañaron, porque había muchos, estaba San Martín, lucharon en la mayor de las adversidades y triunfaron. Y después hay distintas etapas de la historia argentina, para no hacerlo largo, que también el pueblo salió adelante por la firmeza, por el coraje, por la esperanza de que es posible la libertad, la independencia, vivir mejor, que es posible cambiar este estado de cosas, de explotación, de soledad. Bueno, hay que infundir convicción en los compañeros, y ese es el papel del militante, del delegado, el organizador en el seno del pueblo y en el seno de la clase obrera. Por eso no podemos debilitar ni la nación argentina ni el delegado de fábrica. Son a lo mejor nombres vetustos, pero que hoy necesitamos recuperarlos o mantenerlos, porque alrededor de ellos vamos a construir esa unidad que necesitamos. Sé qué decirle, compañero de fábrica, estamos viviendo una ofensiva del capital, pero esta ofensiva del capital en alguna medida, y nunca dije esto, pero es no un manotazo del ahogado, pero sí es una reacción del imperialismo y del capital financiero, porque empiezan a sentir su propia debilidad. El mundo está partido, Occidente está en retroceso, y esto que estamos viviendo es un intento del capital financiero internacional, sobre todo de Occidente, por mantenerse en la dominación. No tienen todas las de ganar. Si persistimos, los pueblos se van a imponer y vamos a ganar. Bueno, Daniel, te agradezco mucho la generosidad que tuviste para darnos este tiempo. Te mando un fuerte abrazo y nos mantenemos en contacto. Muchas gracias. Un abrazo, y estamos ahí firmes para seguir en la lucha. Un abrazo grande. Lo que veo yo aquí es sufrimiento. 5 de la mañana, frío, reloj, sueño, cansancio, asqueo. Somos gente pacífica y queremos vivir en paz. Pero en paz solo se puede vivir cuando se vive en igualdad. Cuando se te condena al hambre, se acaba la paz. Hoy, hasta aquí llegó nuestra manifestación pacífica. Ahora casa para casa.
alcanza para la lucha, la más grande le faltan zapatillas. El del medio tiene fiebre y el remedio no aparece. La bebé está sin pañales y el marido que se fue quedó sola porque el chanta ya no tiene a quien fajar. Desde que ella está en la lucha y el piquete entró en su hogar. Piquetera, piquetera, cortando tu vida entera porque con obedecer ya no alcanza. ¡La cunapa de hablar! Hey, vamos pa' acá, canta tarita. Hey, vamos pa' acá, canta tarita. Tuta cani, machacu y cani. Tuta cani, machacu y cani. Hey, vamos pa' acá, mana ancha sacra. Hey, vamos pa' acá, mana ancha sacra. No capas y milita, repetilinki. No capas y milita, repetilinki. Chacadora, recargadora, ratidora, pagadora. Horas con apa de hablar. Ninguna cama. Estás escuchando Carne de Máquina. Luchas, informaciones y cultura del mundo de los y las trabajadoras. Zapatillas, el del medio tiene fiebre y el remedio no aparece. La bebé está sin pañales y el marido que se fue quedó sola porque el chanta ya no tiene a quien fajar. Desde que ella está en la lucha y el piquete entró en su hogar. Piquetera, piquetera, cortando tu vida entera porque con obedecer ya no alcanza. Y como siempre, como cada domingo, tenemos la columna de opinión de nuestro compañero y amigo Raúl. Hola compañeros de Carne de Máquina, otro nuevo encuentro, buscando pensar la situación nacional, entender los procesos tanto a corto como a largo plazo, los procesos también en el marco de la situación internacional, los procesos en el marco de la situación política latinoamericana y particularmente en la etapa iniciada en diciembre de 2023 y este nuevo punto de referencia que fue el Pacto de Mayo, en donde el gobierno logra no sé si involucrar, tal vez reunir, al menos formalmente, a los gobernadores y a una serie de personajes en torno a el modelo que pretende llevar adelante. Habida cuenta de que el gobierno va quemando cartuchos
rápidamente en este intento de hacer todo de una sola vez, todo lo que todos los gobiernos neoliberales y gorilas intentaron durante muchísimos años. Entonces, ¿cómo son los tiempos? ¿Qué posibilidades tienen? ¿Y qué necesidades tenemos nosotros como pueblo, como clase obrera, como estos que bregamos por un mundo mejor? Este personaje, Milei, puso blanco sobre negro sobre lo que pretende. No hay duda cuál es su modelo. Estamos casi obligados a pensar con rapidez, a pensar para dónde queremos empujar el proceso, qué es lo que necesitamos que requiere la actual situación. Comenzamos con que la imposición a sangre y fuego, y vamos a retrotraernos, la imposición a sangre y fuego de la contrarrevolución entre las décadas del 70 y 90 abrió una nueva etapa en la lucha de clases. El ataque del capital y sus estados contra las masas explotadas y oprimidas se dio en toda la línea. Por varias décadas, la revolución salió del horizonte de las mayorías trabajadoras. Tenemos que decir que en el medio hubo intentos de los gobiernos populistas, de los gobiernos que reivindican el rol del Estado como mediador entre los conflictos sociales, y en donde, desmenuzando un poco este periodo, nos encontramos que al salir la revolución del horizonte, todas las conductas que hacia allí apuntaban se dejaron de lado, al no disputar el poder. Los comportamientos que significaron una mirada cotidiana de poder, el estar buscando permanentemente los puntos débiles del enemigo para vulnerarlos, dejaron de estar incorporados al hacer cotidiano, tanto en la mirada hacia el aparato represivo como en las debilidades políticas que nos permiten movilizar a los sectores populares. Las debilidades políticas de ese mismo enemigo que nos permiten movilizar a los sectores populares. Apuntar a la revolución implica toda una serie de conductas individuales y colectivas que se entrelazan, que por el cambio de condiciones, pero que están en algún lugar de la memoria, dejaron de ser parte de lo cotidiano. El aspecto ideológico representado en un partido que busca los puntos vacíos para ocuparlos sobre todo frente a lo que significó la confrontación con el aparato represivo hasta 1983, tensión que se fue debilitando, hasta una adecuación a los formatos democráticos del conjunto de la población y de la militancia también. En realidad se soslayó en el nuevo lenguaje de la democracia lograr la libertad de la democracia entre comillas, lograr la libertad e igualdad concreta de los hombres. Encontré un texto de Georgi Lukács, donde dice: surgió la tendencia de convertir la desigualdad y la esclavitud presente en punto de partida de la concepción del mundo, en hecho natural de la naturaleza, en ley de la naturaleza. Siguiendo con la cita, todas las formas de la dependencia del hombre respecto del hombre, de la explotación del hombre por el hombre, si la desigualdad y esclavitud sociales desaparecen, solo allí puede hablarse de democracia. Por lo tanto, debe alcanzarse una libertad e igualdad sin consideración por la posición económica, por la nacionalidad, raza o sexo.
al tomar contacto con este texto que está en internet, se llama La visión del mundo aristocrática y la democrática, de Lukács, 1946. Nos encontramos con un lenguaje próximo a lo recorrido en estos años, pero que ubica claramente que no hay democracia si no hay igualdad, y trae a colación el conocido dicho de Anatole France, aquel viejo escritor francés, de que la ley prohíbe con la misma majestad a los ricos y a los pobres dormir bajo los puentes. Nada más cercano a la prohibición de Jorge Macri de dormir adentro de los cajeros automáticos. Tan sencillamente descripta la dinámica de la vida, recupera para la revolución un espacio realmente muy accesible a cualquier posición dentro de la sociedad. La idea de socialismo, igualdad social, surge naturalmente de los procesos vividos en nuestro país y en toda Latinoamérica, y es un lenguaje sobreutilizado por todos quienes detentaron espacios de gobierno, el lenguaje de la democracia burguesa y sus partidos, sus competencias y zancadillas permanentes, saturando de democratismo, pero no de democracia real. Ya lo dijo Cristina Fernández de Kirchner. El capitalismo es el mejor sistema y el capitalismo es desigualdad. Y agitar la idea de socialismo como democracia real, en el sentido que se plantea, requiere de un lenguaje que conecte el tiempo transcurrido desde la dictadura militar en adelante, y las formas de confrontación serán delineando en la espiral dialéctica que hablaban los combatientes vietnamitas. La espiral represión-resistencia, que significa a más represión, mayor resistencia, y así hasta el triunfo del pueblo, o la derrota. En este sentido recuperamos las asambleas, la memoria histórica puesta en acto. ¿Por qué ante cada crisis nuestro pueblo responde espontáneamente con asambleas? ¿Qué matriz de la memoria histórica se pone en juego? Fue con el anuncio del 20, del 12, del 24, del 23, fue con la represión luego de la ley bases, o de la votación de la ley bases, momentos que al menos en Capital hubo asambleas masivas y salidas a la calle. Hay una sustancia asamblearia que es directamente cuestionadora de la democracia burguesa y de una búsqueda de independencia de parte de amplios sectores de las masas, y que cuando hablamos de construcción de doble poder están ahí. Tómalo o déjalo, como dicen en las películas norteamericanas. Pero hay un pueblo expectante a autoconvocarse, a ser convocado con una propuesta que lo interprete. Que en el momento mismo adquieran altas dimensiones, convocatorias masivas, y luego se desinflen, responde básicamente a la lógica de los auges y reflugios de las masas. Por un lado, pero por otro lado, a una incapacidad de dotarlas de contenido, y a la necesidad de avanzar para dotarlas de contenido. También se pueden mencionar otros aspectos que tienen que ver con los procesos educativos y experiencias que desorganizaron la vida de las masas, sobre todo en el periodo kirchnerista, donde se estatizó la política de derechos humanos, se sacó del seno de las masas, y los derechos existían porque existía un Estado, entre comillas, presente, que lo daba todo. Así como apareció ese Estado presente, desapareció como por arte de magia. De la perduración de las mismas, de las asambleas, queda un núcleo activista, cuando se tamiza, cuando baja el auge, queda un núcleo activista que no estaría junto si no fuera porque existe la asamblea. La asamblea en los territorios. El modelo extractivista se instaló de lleno en las grandes extensiones, tanto del modelo de producción del agro y el modelo de producción minera y gasífera. En cada lugar que se desarrolla rompe de manera total el metabolismo de los procesos naturales, pero sobre todo el de la vida humana. La respuesta de las poblaciones es de una extensión difícil de cuantificar. El primer motor
de las confrontaciones de las poblaciones en distintos territorios es la imposibilidad, el ataque a que la vida misma exista. Y las respuestas en su gran mayoría son primarias, no alcanzan niveles de elaboración política. No tenemos aquí un censo de asambleas territoriales, pero los envenenamientos, los cánceres, los cursos de agua contaminados, el aire irrespirable han generado luchas históricas. La presencia de la general Laura Richardson, así como las intervenciones del embajador Stanley norteamericano demandando su tajada, la mayor, no puede dejarnos dudas de cuál es la dirección del grueso del proceso económico. Así lo dijo el presidente Javier Milei en el discurso de Tucumán. Dios nos puso en un país con inestimables recursos naturales. No podemos, siendo vecinos de Chile, no explotar el cobre, explotación de los recursos naturales y que por unas minerías ruidosas pagadas por ricachones extranjeros no podemos explotar esos recursos. Así llama a los pueblos de Jujuy, a los del Chubutazo, a los del Mendozazo. Así es como Milei viene y trata de que venir por todo. Hay una cuestión de tiempo, hay que ver si puede, hay que ver si el fondo le da algo, pero el Fondo Monetario Internacional no le va a dar nada por lo pronto. Así que mientras va madurando el hartazgo en la solidaridad y en la actividad cotidiana, barrial y en los territorios, que nos ligue, que nos organice, que nos dé la presencia que todos necesitamos, en esa medida vamos a poder revertir esta situación hacia un modelo de igualdad social que justifique la democracia. Otro programa que se va acabando, otro domingo que nos encuentra juntos. Como siempre en esta parte mis palabras son de agradecimiento, de que estén ahí del otro lado, que nos escuchen, de que domingo tras domingo o miércoles tras miércoles o en el día o en el momento que se te ocurra, porque vas a poder escuchar el programa en nuestras redes sociales, es agradecer, dejarnos ser parte de ese espacio, de ese lugar, de esa ronda de mate, de esa charla de compañeros, de esas asambleas que se van formando. Como siempre decimos, la lucha tiene que ser desde abajo, entre nosotros, entre los laburantes, y no dejar que estos sinvergüenza puedan lograr lo que quieren hacer. Así que sin más nada que decirles, les mando un abrazo gigante. Tanito, te mando un abrazo y nos seguimos viendo en la lucha. Dale, Seba, un abrazo grande a vos y a toda nuestra querida audiencia. Nos encontramos en una situación complicada para la clase trabajadora y el pueblo, lo entendemos así, y creemos que el lugar de los y las comunicadoras populares es al lado de la clase trabajadora y el pueblo pobre resistiendo. Es allí donde estamos, es allí donde nos vas a encontrar, y es allí donde podemos juntar nuestros brazos, ¿no? Para seguir avanzando, para seguir peleando. Ese es el compromiso de Carne de Máquina, seguir estando en la lucha, acompañando los y las compañeras en la lucha cotidiana de resistencia. Sin más que decir, les mando un fuerte abrazo, nos seguimos encontrando en la calle, en el camino de ese mundo nuevo que va creciendo en nuestros corazones.